El Señor nos dice en su palabra que su mayor deseo es llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Es más, es algo que Dios mismo está haciendo y, por supuesto, se va a cumplir, ¿verdad? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Si miramos alrededor, realmente podemos entender, ¿verdad?, por qué las personas están sufriendo grandemente. Hay problemas a nivel mundial, hay problemas en la sociedad, ¿verdad? La sociedad está siendo destruida. ¿Y quién forma la sociedad? La sociedad, la unidad básica, son las familias. Pero si vemos las familias, y en concreto los matrimonios, que son realmente la base misma de la familia, están siendo atacados continuamente. Por eso, desgraciadamente, hay muchas familias rotas, matrimonios que se rompen continuamente. Hay estadísticas de que de 10 matrimonios, 7 terminan rotos, partidos por la mitad. Y esto es algo, por supuesto, que está destrozando a los familiares, influye grandemente a los hijos, también a los familiares, a los amigos, porque realmente ese punto, esa base de la sociedad son las familias. Por eso es muy importante que estemos entendiendo qué es realmente la familia. Tenemos que comprenderlo, porque incluso nosotros, siendo creyentes, podemos estar padeciendo problemas en nuestras mismas familias. Y hay que llevar el evangelio, pero en Hechos 1:8 el Señor habla claramente: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y primeramente tiene que ser en Jerusalén, ¿verdad? Por supuesto, la evangelización mundial empieza en cada uno de nosotros, pero nuestro campo más importante es nuestra familia. Bueno, es una bendición ir hasta lo último de la tierra y predicar el evangelio. Pero primeramente, conforme al orden que Dios nos da, primero es nuestra familia, ¿verdad? Que esté ciertamente disfrutando del reino de Dios, que nuestros hijos puedan aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. Esa es nuestra mejor misión, es ciertamente transmitir este evangelio a nuestra siguiente generación, porque son los mejores discípulos que Dios nos ha dado. Por eso es muy importante que estemos entendiendo, conforme a la palabra, realmente quién forma la familia. Como he dicho antes, la base de la familia es el matrimonio, y en Génesis 1:27, Génesis, que es en el principio, es el libro donde Dios, de la nada con su palabra, crea todas las cosas y no las hace al azar ni de casualidad. Él, con un orden, ¿verdad?, tiene un principio para cada cosa. Y dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Dios nos hizo primeramente a nosotros seres espirituales para estar con Dios. Y Él creó varón y hembra. Por eso realmente ese es el matrimonio original, conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Y dice en Génesis 2:24 que se unirán. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí hace esa institución sagrada. El hombre, el varón, la hembra, se unirán, dejarán a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Serán realmente uno. Por eso realmente es una grandísima bendición. Un matrimonio conforme a la palabra, a la manera de Dios, es algo tremendo, es una fuente de bendición y es realmente un arma muy poderosa que Dios utiliza para cumplir su mayor deseo, llevar el evangelio a todas las naciones, porque realmente la dirección del matrimonio, de la familia, aparece en Génesis 1:28.
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Tenemos que estar llenando la tierra, llevando esta bendición del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Eso qué es? La evangelización mundial. Desde el principio, ese es el deseo de Dios. Por eso, para poder cumplirlo, Dios establece el matrimonio, la familia, que en Cristo es una fuente de bendición, un arma poderosa que Dios utiliza para quebrantar la oscuridad, para proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos que entender muy bien, siempre conforme a la palabra. Bueno, entonces, ¿por qué hay tantas familias sufriendo? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Hay tantas incorrectas cosas en el matrimonio? ¿Por qué están sufriendo tanto las relaciones, no solo entre los cónyuges, sino también con los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué realmente las familias están derruidas? Y ciertamente es difícil encontrar una familia que esté realmente gozando esa verdadera felicidad. Por supuesto, Dios también en su palabra nos explica el problema, pero también, sobre todo, enfatiza en la respuesta, porque lo que Dios quiere es darnos toda la respuesta. El ser humano fue creado para estar con Dios, es un principio de la creación para el hombre. Solo estando con Dios es la manera que puede gozar la verdadera vida, la verdadera paz, la verdadera felicidad. De la misma manera que el pez es un ser acuático, lo que necesita el pez es el agua, es su hábitat natural, fue creado para moverse con facilidad en el agua, para respirar dentro del agua, fue creado para eso, por eso es el lugar donde el pez puede ser feliz, completo, satisfecho. De la misma manera, el ser humano, igual que el pez necesita el agua, el ser humano necesita a Dios. Fue creado para estar con Él, para disfrutar, estar completo y satisfecho solo estando con Él. Por eso vemos que en la palabra Dios nos dio un pacto, Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol, ciertamente el que comiera, ciertamente morirás. Y este ser que trajo el verdadero problema, el culpable de esa situación, es Satanás. Satanás que vino a hurtar, matar y destruir desde un principio, a través de una serpiente, engaña al ser humano, para que no esté creyendo la palabra, para que rompa el pacto. Y allí en Génesis 3 ocurre ese acontecimiento que es la raíz de todos los problemas individuales, pero también en los matrimonios, pero también en las familias. Ese es el origen de todos los problemas. Porque el ser humano, al romper el pacto, al desobedecer a Dios, murió espiritualmente. Desde ese momento el hombre quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. No solo eso, el ser humano, su naturaleza cambió. Era una naturaleza de pecado, es decir, que tiende a pecar. Al hacerse pecador, comete pecados continuamente, sin esfuerzo, es lo que sale. Y esos pecados traen conciencia de culpa, traen problemas, traen dificultades, traen cargas, sufrimiento continuo, porque no es la voluntad de Dios. Y también la tercera consecuencia es que el ser humano en ese estado empezó a estar dominado y controlado por este Satanás. La palabra lo explica claramente. El mismo Señor Jesús dice en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente en ese estado hace los deseos de su padre. Por eso hacen cosas incorrectas, buscan caminos que parecen buenos, atractivos a sus ojos, pero son caminos engañosos que llevan a la destrucción, al sufrimiento. Y por supuesto, en ese estado, una persona es absolutamente infeliz. Bueno, decimos, si tiene plata, si tiene economía, será feliz. Pero es un problema de origen espiritual. Algo material no puede darle verdadera respuesta, ni tampoco vemos que la sabiduría humana, por supuesto, es muy importante educarse, es algo muy bueno y necesario, pero es algo intelectual. Algo intelectual no da respuesta a un problema de origen espiritual. Y el esfuerzo del hombre, lo que llamamos buenas obras,
A los ojos de Dios, lo que pensamos que son buenas obras, al ser pecadores, a los ojos de Dios, lo que un pecador hace es pecado. Es como un trapo sucio, lleno de inmundicia, como dice en Isaías 64:6. Por eso no tiene ningún valor, ningún mérito para poder cambiar nuestro estado caído, para poder regresar a Dios. No funciona para nada, es más, nos hace estar frustrados, nos hace sentirnos todavía peor. Ni tampoco las religiones. Las religiones, hay cosas que por supuesto son buenas, ¿verdad? Pero no tienen ningún valor porque es el esfuerzo del hombre pecador intentando llegar a Dios. No funciona. Nada que salga del hombre, nada de lo que haga, a pesar de todo su esfuerzo, puede conseguir que el hombre en ese estado caído pueda regresar con Dios. Es absolutamente imposible. Por eso, si una persona está frustrada, está separada de Dios, sufriendo grandemente, y se enamora, se casa con otra persona, pero esa persona está igual. Como está separada de Dios, por supuesto tiene cosas buenas, pero realmente está sufriendo, está vacío. Entonces se juntan. Imagínense, si una persona tiene un espino y se junta con otra persona que tiene otro espino. Si se juntan, ¿qué van a hacer? Se van a clavar las espinas, ¿verdad? Se van a hacer daño. Por eso realmente, continuamente, desgraciadamente, los matrimonios están sufriendo, peleando, no funciona. Y, por supuesto, hay tantas leyes tan fáciles que es muy fácil, ¿verdad?, romper el matrimonio. Y como es algo que se ha inculcado en la cultura desde hace muchos años y que mucha gente desgraciadamente está padeciendo, pues se llega a ver como algo normal. Pero el matrimonio es una institución sagrada, es algo que Dios ha hecho, ciertamente, para gozar la vida, la felicidad, pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque es algo creado por Dios, y si no conoces a Dios, realmente no le encuentras el sentido ni tampoco funciona. Por eso realmente Satanás, él siempre que viene a hurtar, matar y destruir, y concretamente él quiere romper los matrimonios, quiere romper las familias, porque es algo que Dios ha creado y él es el adversario de Dios, como dice su nombre. Por eso a través de muchas cosas, continuamente, a través de ideología, sobre todo en este tiempo, lo que él quiere es destruir los matrimonios, destruir las familias. Por eso continuamente la gente está sufriendo. ¿Cuál es la manera de salir de ahí? Por supuesto, una persona que sufre. Solo hay una manera de poder encontrar la verdadera vida, la manera que Dios ha dado, la única manera. Jesús el Cristo, Dios nos ha dado su palabra. La palabra tiene un mensaje principal, esencial, y es ese mensaje, la salvación, Jesús el Cristo. El nombre Jesús, Yeshua en hebreo, significa precisamente eso, Salvador. Él vino para salvarnos. Para ello, Dios mismo se encarnó a través de una mujer virgen y él nació sin pecado original. Y él, que es verdadero Dios, verdadero hombre, no cometió pecado ni de acción ni de omisión toda su vida. Realmente él era justo. Y el justo fue a la cruz por amor a nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso en la cruz, para poder salvarnos, él que tenía todas las características, el único que cumplía las características para poder ser el Cristo, cumplió ese trabajo, esa profesión, Cristo ungido. Y ungido, está hablando, en el Antiguo Testamento había 3 oficios que antes de ejercerlos les ponían aceite sobre sus cabezas. Esto es un símbolo del Espíritu Santo, que Dios los llamaba, los capacitaba para cumplir ese trabajo, esa profesión. Pero todos estos profetas, sacerdotes, reyes del Antiguo Testamento señalaban a ese verdadero rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote. Ellos no podían dar la respuesta, pero estaban a través de tipos, de sombras, estaban señalando a Jesús, el Cristo, que en la cruz iba a cumplir verdaderamente esos 3 oficios. Por eso el Señor, allí en la cruz, como verdadero rey, venció a Satanás, aplastó la cabeza de Satanás, le quitó la autoridad que nos había robado, y también como verdadero profeta, por su gracia, abrió ese único camino
que viene de Dios al hombre, el único camino a través del cual podemos regresar a Él. Y Él también, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de las cadenas del pecado. Por eso, ciertamente, Jesús es el Cristo. Él en Juan 19:30 dijo, consumado es. Él concluyó todo completamente. Jesús el Cristo murió y al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que en verdad Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas. Por eso cuando una persona, por gracia de Dios, Dios la escoge, Dios obra a través del Espíritu Santo en su vida y puede creer que Jesús es el Cristo a través de la fe, recibirlo en su corazón, en ese momento esa persona se convierte en hijo de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos esa nueva vida, por gracia de Dios, nacemos de nuevo. Hemos pasado de la muerte espiritual a la vida, de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. Por eso ya podemos gozar de tener esa relación continua 24 horas con Dios que está con nosotros. Y ya podemos disfrutar de esta vida, porque ya tenemos esa vida eterna de Dios. Y de esa manera, si nosotros de manera individual ya podemos estar con Cristo, el otro cónyuge también recibiendo a Cristo en ese momento, es la única manera que se puede estar restaurando ese matrimonio. Ya podemos, como matrimonio, poder disfrutar estando completos en Cristo. Y ese matrimonio, por supuesto, tenemos que estar dejando que Cristo esté reinando cada día. En un matrimonio, pues, aunque seamos hijos de Dios, pues hay dificultades, por supuesto. Y hay a veces peleas, malos entendidos, por supuesto que sí. Pero es distinto, ¿verdad? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Y podemos, en medio de esos momentos que nos equivocamos, pues perdonar, también tener misericordia del otro. Por eso es muy importante, como matrimonio, porque Satanás, por supuesto, siempre intenta dividir los matrimonios, que tengamos cada día también un tiempo juntos para orar delante del Señor. Porque Cristo es el centro del matrimonio, el centro de la familia, y tenemos que dejarle que Él esté reinando verdaderamente. Por eso algo muy bueno, antes de acostarse, pues de una manera cómoda, tranquila, el matrimonio pueda comunicar. Y no solo hablar, ¿verdad? También escuchar, muy importante. Que escuchemos, comprendamos atentamente a la otra persona. Y por supuesto, en ese tiempo delante del Señor, ahí el Espíritu Santo, si nos hemos equivocado en algo, nos va a redarguir, ¿verdad? Y vamos a pedir perdón a Dios y también a nuestro esposo, nuestra esposa. De esa manera, ahí no vamos a dar lugar a Satanás. No deis lugar al diablo, dice en Efesios 4:27. Es una manera de poder ir quitando esos canales que si no estamos quitando, ciertamente Satanás va a ir poco a poco entrando para dividir, para traer heridas, confusión y destrucción. Por eso es muy importante, cada día, como matrimonio, que estemos juntos, orando, disfrutando de Cristo de manera juntos, porque somos uno, ¿verdad? Eso va a traer esa verdadera unidad espiritual con Cristo. Y es la manera de que podamos gozar de esa bendición de un matrimonio. Un matrimonio en Cristo es una grandísima bendición. ¿Por qué? Porque es un complemento perfecto. Todos tenemos cosas buenas, pero también hay áreas más débiles. Y entendiendo el matrimonio, por supuesto, el hombre y la mujer somos iguales de valiosos delante de Dios, iguales de importantes, pero somos distintos, tanto físicamente como en los roles o capacidades que tenemos. Y eso es bueno, ¿verdad? Por eso, juntos en Cristo, siendo uno, nos perfeccionamos, nos complementamos, y es un arma poderosa para poder cumplir la misión, glorificar a Dios y llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso Satanás lo sabe y continuamente
continuamente quiere traer rencillas, divisiones, y va poniendo esas semillas de rencor, esos dardos de fuego que habla la palabra. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que estar dejando que Cristo esté reinando cada día en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Eso es realmente la manera de Dios. También puede haber conflictos con nuestros hijos. Dice en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es uno de los mandamientos, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Honrarle, respetarlo, amarlo. Y es muy importante también que estemos transmitiendo la palabra a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están aprendiendo en este mundo? ¿Qué están aprendiendo? Si vemos en las escuelas, colegios, universidades, están escuchando muchas ideologías que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y no podemos pensar que yendo a la iglesia el domingo, en una hora donde ellos hacen el culto dominical, pues solo con una hora realmente van a poder cambiar sus vidas, ¿verdad? Cuando durante todos los días de la semana, hora tras hora, están escuchando cosas contrarias, adversas, totalmente equivocadas, que son mentiras. Por eso es muy importante que estemos ayudando a nuestros hijos también a que se aferren a la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, que tenemos que repetir estas bendiciones a nuestros hijos, la palabra al entrar, al salir, al acostarse, al levantarse. Hay que grabar que Jesús es el Cristo en sus vidas para que puedan enraizarlo, experimentarlo a través de la oración y puedan tener esa naturaleza de ser testigos. Eso es un mandato que Dios nos da. Los hijos son un privilegio, pero también una responsabilidad. No son nuestros. Dios nos los deja, nos los permite para disfrutarlos, pero sobre todo para transmitirles este precioso evangelio. Todos los padres, por supuesto, quieren lo mejor para sus hijos. Algunos piensan y entregan sus vidas para conseguir dinero, plata, porque piensan que si le dan mucho dinero a sus hijos, pues van a ser muy felices y, por supuesto, es algo necesario. Pero si solo le damos eso, no van a ser muy felices, porque si sus vidas no funcionan, contra más dinero tengan, será peor. Lo gastarán en cosas malas. Por eso, tenemos que darle la mejor herencia. ¿Cuál es la mejor herencia? El Evangelio. Cada vez hay más dificultades para los jóvenes. Pero la Biblia dice claramente en Mateo 24, también capítulo 25, que cada vez va a ser peor. Por eso, viendo esa realidad, uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos con todo lo que están enseñándoles en este mundo, en el colegio, a través de la cultura? ¿Cómo poder realmente ayudarles a que puedan tener victoria? No los podemos meter en una urna, ¿verdad? Encerrarlos en casa. Llega un momento que no vamos a poder controlarlos humanamente, ni tampoco lo necesitamos. Lo más importante es grabar, enraizar y naturalizar este Evangelio. Si ellos tienen el Evangelio, si ellos disfrutan, experimentan que Jesús es el Cristo a través de la oración, ciertamente Dios se va a ocupar de ellos, ¿verdad? Si ellos saben la verdad, aunque escuchen mentiras, ellos saben la verdad, no serán engañados. Si tienen grabada la verdad, aunque continuamente estén escuchando palabras mentirosas, ellos sabrán muy bien la verdad. Nada los separará de la verdad. Por eso nuestra función es grabarles la palabra conforme a la palabra de Dios constantemente, que puedan enraizar, que puedan naturalizar esa palabra en sus vidas. Por eso es muy importante. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ciertamente, por supuesto, tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero también, muy importante, tenemos que hacerlos con esa sabiduría, con ese amor, que solo puede ser cuando disfrutamos del Evangelio. Porque a veces somos creyentes, pero por no disfrutar este Evangelio,
pues nuestros hijos pues, no son perfectos, esa es la realidad. Y a veces nos sentimos mal, nos podemos sentir frustrados porque no hacen las cosas como nos gustaría. Y aunque somos cristianos, pues metemos la mano, ¿no? Les empujamos demasiado y a veces les molestamos, es la realidad. Y eso es contraproducente. Tenemos de verdad que ser, primeramente, disfrutar nosotros, los padres, del Evangelio. Tener seguridad, confiar totalmente en Cristo. Nuestros hijos son de Cristo. Tenemos que creerlo. Por eso tenemos que orar y con amor ayudarles. Primeramente a recibir la gracia espiritual. La única manera de cambiarles es con el Evangelio. Aunque estemos enfadándonos, poniéndoles castigos. Hombre, con un equilibrio, ¿verdad? Pero habrá cosas que aunque lo hagamos, no pueden cambiar. Por eso a través del Evangelio, si ellos reciben gracia, Dios mismo les va a cambiar, les va a transformar, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso nuestra parte es bendecirlos, también hablarles claramente conforme a la palabra y ayudarles a que puedan recibir gracia a través de nuestras oraciones. Vamos a ver el poder de Dios. Había una mujer, se llamaba Mónica, estaba desesperada porque su hijo, que era una persona de una mente brillante, un intelectual, que siendo tan joven en la universidad, pues la gente se sorprendía. Pero esta mujer, Mónica, que era creyente, pues siempre oraba por su hijo, pero su hijo tomó el camino del mundo. Era un vividor, siempre estaba de fiesta en fiesta. Y su madre, por supuesto, con todo lo que amaba a su hijo, y encima conociendo la verdad, pues estaba frustrada, ¿verdad? Pero ella oraba, es una persona de fe. Sus amigos allegados dijeron, no ores más por ese muchacho, ya no tiene remedio, decían. No hay quien lo cambie, ya no pierdas ni un minuto en orar por él. Ese era el nivel del hijo. Pero la mujer era una mujer de fe. Dios, ciertamente que está con nosotros, Él tiene cuidado de nuestros hijos. Tenemos que orar, bendiciéndolos cada día, esperando ese horario. Hay un horario para cada uno, porque la obra la hace Dios. A veces, por no creerlo, lo intentamos hacer nosotros y es peor, es contraproducente. Solo Dios puede cambiar sus vidas, sus corazones. Por supuesto, nuestra parte es educar bien, sobre todo con la palabra, también con nuestro ejemplo. Pero tenemos que orar. Dios es el único que les puede cambiar. Llegó el horario y este joven cambió. Vino Jesús el Cristo a su vida, recibió la salvación y se levantó en un creyente que Dios utilizó como un gran teólogo. Él es San Agustín, una persona que ha sido de gran bendición dentro de la Iglesia. Todavía sigue siendo de gran bendición, inspiración para muchas personas. Por eso tenemos que orar confiando en el Señor. Dice la palabra en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y este es el Señor, ¿verdad? Es la manera que tenemos que estar ayudando a nuestros hijos, que crezcan, se fortalezcan y se llenen de esa sabiduría, de la gracia de Dios, que crezcan espiritualmente, que reciban la gracia de Dios cada día. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ciertamente, si están disfrutando de esa gracia de Dios, también la gente va a poder ver que Dios está con ellos. Van a ser testigos, no importa la edad, siendo bien jóvenes como Samuel, ¿verdad? Desde bien pequeño, las personas podían ver cómo Dios estaba con él, porque él allí en el templo dormía junto al arca, se aferraba a la palabra cada día, oraba continuamente, aprendió la oración. Aparece en 2 de Samuel capítulo 3, y él tenía esa relación tan estrecha desde niño con Dios, que en 1 de Samuel 3:19 dice que ninguna de sus palabras caía nunca a tierra, es decir, que compartía la palabra de Dios. Por eso siempre se cumplía. Nunca caía a tierra, siempre la palabra de Dios a través de Samuel se cumplía, porque era en verdad la palabra de Dios. Por eso es muy importante que estemos ayudando a nuestros hijos a crecer físicamente, por supuesto, de una manera saludable, pero también en lo intelectual. Hay que ayudar a nuestros hijos. Algo muy bueno es que puedan leer libros, por supuesto libros con un buen contenido,
y también libros de biografías de creyentes, de personas que de verdad han sido especialistas en sus áreas. A través de la lectura es una de las maneras también que Dios les va a ayudar a encontrar el talento, ese talento que Dios tiene para ellos. Y por supuesto, lo más importante es que crezcan espiritualmente. Y esa es la parte que tenemos que hacer. Por eso, algo muy importante es que restauremos ese culto familiar, ese culto donde cada día, juntos como familia, estemos ayudando a nuestros hijos a recibir la palabra, a orar juntos, a alabar a Dios. Ciertamente eso se va a grabar para toda su vida. Eso ya nada ni nadie lo va a cambiar. Y de esa manera van a poder permanecer como verdaderos testigos. Si disfrutan espiritualmente también, en lo social, en su relación con otros niños, amigos, familiares, también van a poder mejorar, van a poder también ser testigos para transmitirles el Evangelio a ellos. Por eso es muy importante que veamos ese modelo, la manera que Dios nos da, cómo podemos estar disfrutando de esa verdadera felicidad en nuestra familia, cuál es la manera de Dios. Jesús el Cristo tiene que reinar, primeramente en cada una de nuestras vidas, en el matrimonio, en los hijos, en toda la familia. No quiere decir que esa familia sea perfecta, que hagan todo bien, que no haya problemas, que no haya discusiones. No es eso. Por supuesto que lo puede haber. Pero si está Cristo, hay perdón. Si está Cristo, hay restauración. Porque cuando de verdad dejamos que Jesús el Cristo sea el dueño de nuestras familias, todo lo que está incorrecto lo empieza a cambiar, a restaurar. El Evangelio realmente puede restaurar todo, aunque esté bien caído, bien destrozado. Ese es el poder del Evangelio. Por eso es muy importante que veamos esa condición para ser esa familia bendecida. Dice en Proverbios 15, 16 y 17, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y ciertamente, si Cristo está reinando en la familia, no importa la situación, vamos a poder superar juntos, porque la familia es poderosa, ¿verdad? Uno puede estar débil, pero ahí está el familiar que te sostiene, que te ayuda en ese momento. Luego él puede estar débil y tú estás fuerte y le ayudas. Es realmente en Cristo un arma poderosa para tener victoria, para proclamar el Evangelio. Por eso la condición es el temor de Jehová, el respeto, la reverencia, el saber que Jesús el Cristo no es solo un invitado. Él ha venido a reinar, a gobernar nuestras familias. En ese momento vamos a gozar de esa bendición de la familia, esa bendición que Dios ha instituido. Y es una grandísima bendición en Cristo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es que toda la familia pueda recibir la salvación. Puede que haya miembros de nuestra familia que todavía no hayan conocido el Evangelio. A veces podemos caer en desánimo, en incredulidad, pensando, bueno, esta persona es imposible, ¿verdad? Parece que no hay manera. Pero en Hechos, capítulo 16, versículo 31, la palabra nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra de Dios, dice el 32. Por eso, Dios quiere y va a salvar a nuestra familia. A través de una persona que conoce el Evangelio, Dios piensa en su familia. El deseo de Dios es que toda la familia sea salvada a través de él. Y puede parecer, a veces, de verdad, que parece imposible, ¿no? Pero también era imposible que David venciera a Goliat. También era imposible que derribaran esos muros de Jericó. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso tenemos que estar creyendo que Jesús es el Cristo, tomando el pacto y orando. Si lo intentamos hacer nosotros, como he dicho antes, eso es a veces contraproducente. En vez de ayudar, a veces con buen corazón, con celo, pero haciéndolo nosotros no funciona, ¿verdad? Eso se llama humanismo. Que aunque sea con amor sigue siendo humanismo y realmente no funciona porque Dios hace la obra. Por eso tenemos que estar orando, confiando en el Señor, tomando ese pacto, creyendo, agradeciendo
que Él tiene ese horario para cada uno de ellos. Y nosotros amarles, bendecirlos, no estar detrás juzgándolos, oye, mira que tienes que hacer eso, o es que esto es lo otro, o que tienes que... No funciona así, es contraproducente que oremos, que estemos bendiciéndolos. Por supuesto, si ellos no tienen a Cristo, pues van a tener fallos, errores, van a estar cayendo en pecados, actitudes incorrectas, pero es lo normal, ¿verdad? Que una persona que no tiene a Dios, ¿qué va a salir de ahí? Por supuesto, ese tipo de problemas. Por eso, si tenemos realmente el Evangelio y estamos disfrutando del Evangelio, podremos verlos con amor, con misericordia, podremos esperar, muy importante, porque hay que esperar el horario de Dios. Por eso simplemente hay que tomar el pacto y orar, amarlos, bendecirlos, no juzgándolos, no criticándolos, esperando el horario de Dios. Y Dios en su horario perfecto, Él mismo hará la obra. Por eso, con ese corazón orando, cuando sea el tiempo, cuando haya momento, podemos darles la palabra tranquilamente. Si no la aceptan, pues paramos. Pero poco a poco, Dios va a hacer la obra. Y como la levadura entra en la masa, de manera silenciosa, parece que no pasa nada, pero al final toda la masa es leudada, dice la palabra. Pues eso es el reino de Dios. A través de nosotros, si disfrutamos de ese poder del trono celestial, si disfrutamos del respaldo del reino de Dios, allí orando, aunque parece que no pasa nada en el horario de Dios, veremos cómo Dios levanta esas obras de salvación y Dios salva a nuestra familia. En Génesis capítulo 7, versículo 1, dice la palabra: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. También en Génesis 7, versículo 13, dice la palabra: en este mismo día entraron Noé, Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ciertamente Dios no solo salvó a Noé, ¿verdad? Él era justo, pero también a través de él toda su familia fue totalmente salvada. Y ese es el deseo de Dios. A través de nosotros, orando, disfrutando, Dios va a obrar y nuestros familiares en su horario van a poder confesar que Jesús es el Cristo. Tenemos que creer la palabra, tener fe, orar y disfrutando, esperando ese horario. Josué capítulo 24, versículo 15, él, antes de irse con el Señor, Dios lo utilizó grandemente. Pero antes de irse con el Señor, delante de todo el pueblo y delante de Dios, hizo esta confesión: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ciertamente ese tiene que ser el corazón que tenemos que tener para nuestra familia. Nuestra familia nos la ha dado Dios. Es la mejor familia que podemos imaginar, porque es la que Dios, en su gracia, en su soberanía, nos ha dado. Y tenemos que estar entregando no solo nuestra vida, nuestra familia, para el Señor, para glorificarle, para cumplir su mayor deseo. Ciertamente Dios obrará, Dios tomará realmente esa palabra y la va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas obras de salvación en nuestra familia? Vemos cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se fue allí a Cesarea, donde estaba ese general Cornelio, que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Y allí, cuando él llegó, Pedro, aunque todavía no entendía muy bien por qué el Señor le enviaba a la casa de esos gentiles, ¿verdad?, que él como judío, pues realmente pensaba que la salvación no era para ellos. Pero, siguiendo la palabra del Señor, él llegó allí, entró, y dice que allí estaba Cornelio esperando, y dice que hacía muchas limosnas, lloraba. Él era una persona temerosa de Dios. Y en el 24 dice que al entrar allí a su casa, le estaba Cornelio esperando, pero había convocado a todos sus parientes y a sus amigos más íntimos. Por eso ciertamente esa salvación que Dios obró cuando Pedro predicó el Evangelio, no solo fue para Cornelio, también para toda su familia, sus amigos íntimos también. Y ese es el deseo de Dios,
que nuestra familia, a través de nosotros, en su horario, pueda confesar, pueda creer que Jesús es el Cristo. También lo vemos en ese pasaje donde Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a Filipo. Primeramente empieza a predicar un día de reposo allí fuera de la ciudad porque no había sinagoga. Y dice la palabra que Dios abrió el corazón de Lidia, que era una vendedora de púrpura, una empresaria. Y esta mujer que recibió tanta gracia, dice que les llevó a su casa a posar. ¿Por qué? Porque ella quería que también su familia pudiera conocer el Evangelio. Por eso dijo, entrad en mi casa y posad. Estaba allí su familia. Por eso llevó a Pablo. Esa salvación que empezó a través de Lidia llegó a toda la familia, porque ese es el deseo de Dios. También allí en Filipo, cuando Pablo y Silas son encarcelados, pues allí ellos a medianoche estaban alabando a Dios, ¿verdad? Disfrutando del Evangelio. Porque sabían que Dios tenía un plan. Por eso Pablo, que era ciudadano romano, cuando lo azotaron con varas injustamente, él no dijo nada. Si hubiera dicho que era ciudadano romano, hubieran parado en el acto, porque un ciudadano romano tenía un gran nivel y no podía ser azotado sin antes haber sido juzgado. Era una ley muy estricta. Pero Pablo no dijo nada. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un plan. Y allí estaba en la cárcel esperando, orando, alabando, buscando ese plan que Dios tenía preparado en ese lugar. Se levantó un gran terremoto, ¿verdad? Se abrieron las puertas, los cerrojos, los grillos se quitaron, estaban libres, y el carcelero, al ver eso, sacó la espada y se quería matar porque pensaba que se habían escapado los presos. Pero Pablo le dijo, alto, estamos aquí, no hemos escapado. Entonces él fue allí, ciertamente, y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él ya había escuchado esas canciones que hablaban de la salvación. Seguramente Pablo también predicaría. Ya Dios había preparado su corazón, por eso cayó de rodillas. ¿Qué tengo que hacer para recibir la salvación? Y allí Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Toda la familia realmente pudo recibir la salvación y enseguida los bautizó, dice allí mismo. Por eso el deseo de Dios es que se salve toda nuestra familia. Una familia en Cristo, disfrutando de Jesús el Cristo, es la familia que verdaderamente goza de la felicidad, de las bendiciones de Dios. Pueden amarse mutuamente, pueden ser utilizados para llevar este Evangelio hasta el último de la tierra. Por eso, muy importante, ¿qué es lo que tenemos que restaurar sin falta como familias? El culto familiar. Si vemos la historia de la Iglesia, donde aparecen muchos siervos y siervas del Señor que en su época Dios utilizó grandemente, si leemos sus biografías, una característica que vamos a encontrar es que todos ellos disfrutaban del culto familiar. Cada día juntaban su familia y daban un culto, alababan a Dios, leían la palabra, compartían la palabra, oraban juntos. Algo sencillo, no es que fuera algo ni muy largo ni complicado, no. Toda la familia, delante del Señor, alabándole, adorándole, proclamando su palabra. Por eso ciertamente en todos ellos se grabó, se enraizó el Evangelio, tuvieron la naturaleza del Evangelio y pudieron luego llevar esa bendición a sus familias. Y eso es lo que tenemos que restaurar. No hace falta que sea un tiempo muy largo ni algo complicado. Pueden hacerlo antes de que se acuesten sus hijos juntos, allí juntos delante del Señor, que podamos tener ese tiempo haciendo una alabanza, leyendo la palabra, compartiendo la palabra, orando juntos. Dios va a empezar en ese momento a quebrantar toda obra de la oscuridad, porque el culto es algo poderoso. La luz de Cristo alumbra, la oscuridad es quebrantada. A través de ese culto, Dios va a quitar malentendimientos, heridas, va a sanar, relaciones rotas, todo. Se va a poder reavivar, transformar, recrear. Ese es el poder del culto. Y de esa manera, ciertamente,
Vamos a ser como esos atalayas que aparecen en Isaías 62, del 6 al 12. Aquellos que están orando constantemente, día y noche, por sus familias. De esa manera, Dios va a restaurar, va a levantar nuestras familias, que van a ser baluartes también que Dios utilice para llevar este evangelio, que sean familias modelo para otras familias, para que puedan ver cómo dentro de Cristo realmente una familia puede ser verdaderamente feliz y a través de nosotros muchas personas puedan conocer este precioso evangelio.